Se encolerizó la piedra, ahora sí que hay una piedra en el camino. El día de la comparecencia de la todavía comisionada de la CNDH allá en el Congreso, pues ustedes escucharon que varios senadores, diputados, aludieron a su mamá, utilizaron la figura de su mamá, de doña Rosario Ibarra, para decirle que pues a ella le quedaba muy cortito el nombre y muy cortito también la CNDH, y que pues ella estaba y se había puesto al servicio del gobierno, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, más que defender los derechos de las personas, era una defensoría de las barbaridades de López y de los guachos. Eso fue en pocas palabras lo que le dijeron. En nada de eso mintieron, porque esa es la realidad. Y de hecho la tal Rosario Piedra, la piedra en el camino, propone desaparecer la CNDH. Esta idea no es de ella. ¿Ustedes creen que se le va a ocurrir a esta pobre mujer algo así? No, esta idea la tiene López desde hace ya bastante tiempo, que dice que tienen que hacer algo así como una defensoría del pueblo, la abogacía del pueblo, como el abogado del pueblo, algo así quieren hacer. Y seguramente entre los estatutos que tendría este nuevo organismo, que no sería autónomo, seguramente, pues estaría el que no puedan hacer recomendaciones contra el propio gobierno. Yo hasta creo que harían como un apéndice de la Secretaría de Gobernación. Y entonces, pues ustedes imagínense, ahorita está jodida la CNDH porque depende directamente de López y no es un órgano independiente, pero creando un nuevo organismo que no sé cómo le quieran llamar y que dependa de la Secretaría de Gobernación, pues entonces está peor, porque no se va a poder tocar ni con el pétalo de una rosa a ninguno de los perpetradores de violaciones de derechos humanos. Aprendan esto: los únicos que pueden violar derechos humanos son las instituciones, el gobierno. Cuando un individuo comete algún acto delictivo contra otro ciudadano, entre ciudadanos, pues son eso, delitos, ¿no? Por ejemplo, el gobierno, los soldados, secuestran a alguien. Eso es una violación a los derechos humanos porque son autoridades. Y si lo hace un ciudadano sobre otro ciudadano, pues lo que comete es el delito de secuestro. Es más o menos de eso que va el asunto. Y lo que pretenden es eso, que no se pueda señalar ninguna de las barbaridades que hace el gobierno contra el pueblo, los soldados, los marinos, las policías, el propio jefe de plaza del cártel del gobierno, en este caso el delincuente López o quien vaya a sucederlo, seguramente Lady Repsamen. Eso pretenden. El caso es que se puso medio histérica, ustedes la van a escuchar, bien enojada la piedra, porque hablaron de su mamá. Y saben que la fotografía que sacó por ahí Germán Martínez, donde aparece el Maquillo, Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Ibarra, pues es muy buena, definitivamente. Y sí, esta señora no le llega ni a los talones a su mamá. Yo creo que su hermano, donde esté en este momento, se ha de estar revolcando, de darse cuenta que por lo que luchó su madre, la madre de los dos, ella lo tiró a la basura por convertirse en una lambiscona del López, del gobierno, una arrastrada, un tapete. En eso está convertida hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Escuchen cómo se pone colérica la piedra en el camino. Muchas gracias, presidenta. He escuchado con atención cada uno de sus posicionamientos. Agradezco los reconocimientos al trabajo y tomo nota de las críticas que nos motivan a corregir lo que podemos mejorar. Y de aquellas otras que no tienen sustento, simplemente les sugiero que lean, por favor, lean el informe, pero también lean la historia de este país, por favor, porque veo que hay un enorme desconocimiento de lo que ha sucedido a lo largo de varias décadas. Y si aquí se sienten aludidos, yo quiero responder por la memoria de Rosario Ibarra de Piedra, mi madre, porque ella ha sido aludida en varias ocasiones. Ahora, quienes en su vida la denostaron fueron omisos, se coludieron con el poder y con los opresores de este país. Hoy sacan su discurso a flote para distorsionarlo, porque ni se lo saben, ni siquiera lo saben, lo distorsionan
Pero lo más grave es que distorsionan y lo utilizan para seguir obstaculizando la transformación de este país. Sí, para seguir impidiendo que avance la justicia, que se conozca la verdad, que se conozca los hechos de represión, las verdaderas masacres, las masacres cometidas por el Estado mexicano. Yo hago un llamado aquí a que por favor ya no se utilice el nombre de mi madre. Ha de estar en la tumba retorciéndose de coraje de ver cómo usurpadores de las demandas de todo el pueblo de México, de libertad, justicia, en contra de la desigualdad, ahora se convierten en adalíes de la libertad de expresión, de la libertad de los migrantes, de la libertad de los ombudsperson de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fueron represores, por favor. Yo quisiera decirles, no sé, realmente tengo aquí a un equipo muy comprometido que me pasa todas las cifras de las recomendaciones que se han emitido, que me pasa todos los datos. ¿Pero de qué sirve si les entra por un oído y les sale por otro? Por favor, acabo de decir aquí 1000 cosas de datos, porcentajes, cifras exactas, y vienen y repiten cosas que vienen en el informe. Por favor, léanlo, lean la historia de este país. Y sí quiero decir que en cuanto a los consejeros, bueno, ¿cuál consejo? Es un consejo consultivo, pero no ciudadano, ni siquiera eso saben, es un consejo consultivo. Otra falacia heredada del esquema neoliberal. Simplemente les pido que lean nuestra normativa para que vean las reiteradas ilegalidades que actuaban, pero además, ¿para qué servía? Nunca vio cómo se hacían recomendaciones por violaciones graves, el falseamiento del caso de Ernestina Asensio. A ese ombudsperson es al que se les hace muy honroso, el que dijo que esta indígena zapoteca había muerto de gastritis. Él sí que era una comparsa del presidente en aquel entonces en turno, el presidente Felipe Calderón. Por favor, ya, por eso les digo, yo creo que hace falta mucho documentarse. Veo aquí, algunos son muy jóvenes, a lo mejor pues es que no les tocó vivir todo este tiempo, donde sí había una verdadera militarización, donde era el Estado mexicano el que a través de el ejército, la marina y las policías anticonstitucionales que abundaban en aquel entonces, reprimieron al pueblo de México. Legisladoras, legisladores, somos resultado de una vieja lucha, muy larga y vieja lucha, de muchos sacrificios. Muchas y muchos mexicanos, antes que nosotros, se fueron soñando en un mañana que al fin llegó, y no podemos permitir que se nos arrebate. Sobran las mentiras y menudean las argucias y las artimañas, pero el pueblo sabe reconocer la verdad, el pueblo reconoce a sus enemigos y no permitirá que se dé marcha atrás, que nos cancelen la promesa del mañana, que al fin se convirtió en hoy y que depende del pueblo mismo, de todas y cada uno de nosotros, que sean realidad, no de un rato ni de unos años, sino que marque con su impronta el futuro de México. Les agradezco mucho a todo el equipo que aquí me acompaña y a todos aquellos que se han oído receptivos a esta nueva época que está viviendo el país. Muchas gracias.